Viernes 10 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Saludamos a nuestros compañeros Carolina, Lautaro y Paco. Francisco dice el pronto, pero le decimos Paquito de cariño. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido a este espacio, qué bueno que nos acompañes. Lautaro, ya está publicado precisamente el registro oficial a la disposición de restringir la movilización de moto. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Primero, buenos días, Berito, Carolina, Paco, bienvenido, amigos televidentes y radioescuchas. Sí, desde el jueves ya aplica esta medida para prohibir que dos personas viajen en motocicleta, dos hombres específicamente, porque recordemos que hay excepcionalidades como ir con la esposa, niños, adultos mayores. Además, ya esta publicación también permite conocer cuáles son las sanciones por incumplir la medida. Más adelante se lo vamos a comentar. Correcto, Lautaro, estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esta noticia. Carolina, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumple una agenda bastante importante en los Estados Unidos por la Cumbre de las Américas, que a propósito culmina hoy, y vale destacar también la entrada de nuestro país como un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es, hola, ¿qué tal, Vero, Lauta, Paco, bienvenido, y a toda nuestra audiencia. Aunque el tema del Consejo de Seguridad y la entrada de Ecuador no ocurrió en el marco de la Cumbre de las Américas, también es importante destacarlo, pero lo que sí ocurrió es que el presidente Guillermo Lasso se comprometió a desclasificar la información sobre el caso del secuestro y asesinato de nuestros compañeros de Diario El Comercio en 2018, y eso estaremos hablando más adelante. Muy bien, Carolina, Francisco, Paco, vamos a hablar sobre una modalidad de estafa, una modalidad y sobre todo alertar a la ciudadanía para que no caigan en este tipo de situaciones que se está dando en el aeropuerto. También me sumo, muchas gracias por la bienvenida, Lautaro, Vero, Caro. Efectivamente, contarle a todos nuestros amigos que se dio una alerta. Están estafando a las personas pidiendo dinero para poder obtener un puesto, un cargo en el aeropuerto. Nosotros de aquí le tenemos no solo la advertencia, sino también la recomendación para no caer en este tipo de estafas, que su dinero no se vea comprometido, que usted no se vea engañado. Así que no se despegue de nuestra pantalla. Muy bien, nosotros hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM, y también a través de nuestras redes sociales. Y ahora, ¿qué les parece, compañeros? Invitamos a nuestros amigos televidentes a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. La resolución que limita la movilización en moto a una sola persona ya fue publicada en el registro oficial y rige en todo el país. El presidente Guillermo Lasso se comprometió a desclasificar la información sobre el secuestro y asesinato del grupo de periodistas de Diario El Comercio ocurrido en 2018. Estará con nosotros Jacqueline Factos, la deportista ecuatoriana que entró en las 10 mejores karatecas del mundo en la división de menos 61 kilogramos. Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia crean una ruta acuática de miles de kilómetros que protegerá la migración de la fauna marina del Pacífico. Seguimos informando, amigos televidentes. Vamos enseguida con el desarrollo de los titulares y las noticias más importantes. Les contamos que $65, atención, $65 de multa pagarán quienes incumplan el reglamento que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta. Los criterios de conductores están divididos. Unos apoyan la medida, mientras que otros, por supuesto, se ven perjudicados. Veamos la nota. Ya está en vigencia el reglamento que restringe la circulación de dos personas en moto. Una vez publicado en el registro oficial, quien incumpla esta normativa será sancionado. Y la multa es del 15% de la remuneración básica unificada por el cometimiento de esta contravención hasta que la Asamblea Nacional recategorice la contravención de tránsito. Exactamente serán $63.75 la multa que deberán pagar por infringir esta norma, que contiene varias excepciones respecto al traslado de cónyuges, hijos, hermanos, adultos mayores o personas con discapacidad, quien deberán justificar su movilización. El parentesco y el grado de familiaridad se evidenciará con la cédula, en donde sea padre o sea hijo, y consta normado específicamente cuál es el rango de parentesco. Esta medida generó que decenas de motociclistas bloqueen la vía Daule en señal de rechazo, mientras que en Quito los criterios son divididos. Pero tampoco me parece justo que por todo se pague uno, que tengamos que cumplir esa ley cuando nosotros solo queremos movilizarnos para ayudar entre nosotros mismos. Me parece bien porque nos evita muchos problemas y asaltos que se pueden evitar.
Esta medida se toma en el marco de la lucha contra la delincuencia, pues según autoridades, 220 muertes violentas se han cometido con 2 personas en este medio de transporte. Además, cada municipalidad tendrá la potestad de hacer cambios, como regular horarios, rangos de edad, entre otros. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, desde el día de ayer ya rige esta limitación de movilización en moto para una sola persona. Esto se aplica a todo el país de acuerdo a lo que estableció la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahora, con el reglamento ya publicado en el registro oficial, se conoce que la multa será de 63,75 alrededor, de acuerdo a lo que se establece. Sin embargo, recuerden ustedes, amigos televidentes, que hay ciertas excepciones a esta nueva normativa. Por ejemplo, que se trate de cónyuges o convivientes en unión de hecho que vayan juntos en la moto. Ahí sí se aplica que puedan ir 2 personas también. En el caso de hijos o hermanos, en el caso de personas con discapacidad, adultos mayores, también mujeres y menores de 12 años. Vale la pena destacar que de acuerdo a lo que es establecido, esto se aplicará de acuerdo a cada municipio en el horario que correspondan a sus realidades. Justamente esto, amigos televidentes y también compañeros, es algo que se discutía mucho entre las alcaldías porque, por ejemplo, en casos de la costa, sobre todo y también en el oriente, la moto es un medio de transporte que se ocupa muchísimo y es importante. Por ejemplo, en Durán justamente se decía que también se estará analizando si no solamente se trata de horarios, sino también en ciertas zonas que son mucho más peligrosas y es en donde se tiene mayores índices de inseguridad, en donde sí se aplicará esta normativa de que solamente una persona vaya en moto. Y esto, recuerden ustedes que cuando se tomó la decisión es por el alto índice de casos de delincuencia organizada que se cometen utilizando motocicletas. Pago. Es interesante, Caro, sobre todo compartir que actualmente existen plataformas que están dando el servicio de transporte también en moto. Entonces, tenemos que ver cómo van a ser las autoridades también para brindarles la oportunidad a que ellos también sigan trabajando y sin embargo poder respetar esta normativa. Creo que son detallitos que se tienen que ir puliendo con el tiempo. Recordar, como decía Caro, que existen provincias donde la moto también es utilizada como un medio de trabajo para las personas. Esta medida ya se ha aplicado en otras ocasiones en ciudades como en Manta, también en la provincia del Guayas. Sin embargo, con el tiempo fue retirada. ¿Por qué? Justamente por estos detalles que la ciudadanía espera que sean pulidos. Esperemos también tener una respuesta sobre esto. Todas las leyes a favor de la seguridad, creo que los ciudadanos las vamos a seguir aplaudiendo, compañeros. Así es muy importante eso, Lauta. Bueno, hablando de este tema, también hay que acotar que si una persona incumple con esta medida, puede ser enjuiciada penalmente, porque recordemos que no estás acatando la orden de una autoridad competente, y eso es muy claro que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y sobre el tema de perder los puntos también, que es 4,5 puntos que se pierden la licencia, ¿sabían ustedes, compañeros, que si una persona ha perdido puntos, puede recuperarlos? Les cuento cómo se hace. Es complicado, pero sé que se puede. Se puede hacer. Imagínese usted, esto como parte en general, ¿no? Hablando del tema de las licencias. Usted ha perdido puntos, tiene menos de 12 puntos, usted puede aplicar a una recuperación de 4 unidades nuevas, siempre y cuando usted durante un año calendario, desde su última multa hasta luego de un año, no infrinja ninguna ley de tránsito. Usted recuperaría los puntos. Entonces, si lo traemos de vuelta al tema que estamos conversando de las motocicletas, en el caso de que usted infringiera esta norma, luego de un año que no la vuelva a incumplir, podría recuperar estos 4,5 puntos si es que usted ha disminuido evidentemente en su licencia. Eso como contexto de lo que estamos conversando. Y para acotar, ahora sí, que quede muy claro que una vez publicado en el registro oficial es completamente obligación de todos cumplirlas para evitar sanciones y sobre todo para contribuir al tema de la seguridad. Ahora, los lineamientos que están fijándose en este tema por la ANT son generales. Sin embargo, se estableció que los municipios pueden acotar también ciertas normativas que son locales para cada una de sus ciudades, que tiene que ver, por ejemplo, con los horarios. No puede establecerse la misma situación en Quito que en Guayaquil o que en otra ciudad. Así es que existe también esta posibilidad para que la normativa sea aplicada de una manera un poco más directa por parte de los municipios, según sea el caso. Bueno, y con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos televidentes. Ya regresamos porque seguimos revisando la información. Seguimos
con ustedes, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañen en esta mañana. Son las 7:16 y ahora les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se comprometió a desclasificar la información del secuestro y asesinato de un grupo periodístico de diario El Comercio, que lamentablemente sucedió en el 2018. Las declaraciones las hizo durante una entrevista en la cadena internacional CNN. Próximo Consejo de Seguridad del Estado que voy a convocar, y lo voy a acelerar la convocatoria para poder desclasificar esta información. Si hay y se comprueba negligencia en cómo se manejó el tema del secuestro de mis colegas, hay que aplicar la ley. Es lo que le iba a preguntar. Hay que aplicar la ley, no importa quién sea. Esa es una obligación moral y ética de un gobierno democrático con los familiares de las víctimas y también con las víctimas mismas, respetar su memoria. Y tendrán que pagar legalmente a aquellos que hayan cometido negligencia en ese proceso. No puedo anticipar un criterio, no creo ni lo uno ni lo otro, pero en caso de que se compruebe, obviamente que deberán ser sometidos a la justicia. Así es, como ustedes pudieron escuchar, estas declaraciones del presidente Guillermo Lasso se da 4 años después de lo ocurrido con nuestros compañeros, y de hecho esta fue una de las promesas de campaña del presidente Lasso: desclasificar y poder conocer la verdad de lo que ocurrió en el secuestro y el posterior asesinato de nuestros compañeros de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega. ¿Qué ha pasado? Pues en las familias esto ha despertado muchísima expectativa. Ayer estuvimos conversando con algunos de los familiares y nos mencionaban que pues finalmente no es la primera vez que se les ofrece a ellos la desclasificación. En 2 ocasiones anteriores, de hecho, ya se entregaron documentos. Sin embargo, estos estaban incompletos o estaban transcripciones hechas a beneficio de ciertos políticos y gobiernos de turno. Pero escuchemos lo que nos contó Yadira Guagallo, novia de Paul Rivas. La expectativa es que esa desclasificación no solamente se cumpla en el tiempo oportuno, sino que además tenga información relevante y que esa información sea completa, sean documentos reales, originales, que las actas del Consejo de Seguridad Pública se entreguen, que se entreguen los audios completos de esos consejos de seguridad y se entreguen las transcripciones completas de lo que ocurrió. Y ese alcanzar justicia, nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, desde el año 2018 en que ocurrieron los hechos, tiene que ser en todas las escalas de responsabilidades y en todos los actores que tuvieron una participación, ya sea por acciones o por omisiones. ¿Qué tal si recordamos de qué fue este caso de Nos Faltan 3, que es un colectivo ya instaurado desde hace muchos años por la pérdida de estos 3 colegas de profesión nuestros? Recordemos que en marzo de 2018, precisamente el 26 de marzo de ese año, un equipo periodístico, 3 personas del Comercio salieron del cantón San Lorenzo hacia la parroquia Mataje, esto cerca de la frontera con Colombia, para hacer un reportaje periodístico. Sin embargo, allí fueron secuestrados por alias Guacho, con su autodenominado Frente Oliver Sinisterra de las FARC, que era una célula disidente de las FARC. En ese momento ya habían dejado las armas, pero este grupo siguió delinquiendo, siguió con el narcotráfico, la extorsión, los secuestraron y se cree que el 7 u 8 de abril fueron asesinados luego de pasar más de una semana en cautiverio. Finalmente, el 13 de abril, el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, confirmó que habían fallecido y desde entonces se ofreció que iban a desclasificar todo lo que sucedió porque se conoce que el gobierno sí tuvo contacto con alias Guacho, negociaron la liberación hasta cierto punto, luego el caso quedó ahí. Lo que dice la familia es que el gobierno pudo haber hecho un poco más para evitar que termináramos con este fatal desenlace. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Alias Guacho, meses después, en diciembre particularmente, fue abatido en Colombia por la Fiscalía, eso fue lo que informaron, en un enfrentamiento con la Policía de Colombia, fue abatido y uno de los líderes, el segundo al mando del Frente Oliver Sinisterra, alias Cherry, está con una orden de prisión de 28 años, tiene su sentencia en Colombia, porque es quien orquestó y lideró todo este secuestro, Paco. Efectivamente, Lautaro, amigos, yo creo que es importante, como decía Caro hace un momento, es una de las promesas que hizo el presidente Lasso durante la campaña, y recordar que esto también va a ayudar a que los familiares, los amigos y quienes han estado
al tanto de lo que sucedió hace 4 años atrás, puedan tener ya una idea clara de lo que realmente pasó, de que, como mencionaba Lautaro, si existe y si existió realmente un acercamiento entre el gobierno de ese entonces con los secuestradores de los 3 colegas que lamentablemente fallecieron, que fueron asesinados, y que también esto dé un poco de esperanza para las personas de que al final puede tener una solución esto, y que, como dijo el mismo presidente, que los responsables, si hubo un responsable, alguien que no hizo bien su labor, que deba pagar sobre el tema, ¿no? Porque hablando de responsabilidades, hay 5 procesados, que incluso ya fueron sentenciados, 5 sospechosos ya sentenciados, que están en el Ecuador cumpliendo una pena de 9 años por haber sido los ejecutores directos de este secuestro y del posterior asesinato. Alias Guacho, que el líder, ya fue abatido, evidentemente ya no hay ningún proceso porque ya está muerto, pero como dice Paco, se hablaba mucho de que había un funcionario de la Cancillería que tuvo contacto vía WhatsApp con Guacho, y se cree que ahí es donde hubo la negligencia. Ahora, en el tema de la desclasificación de la información, también vale la pena recordar que no es la primera vez, como lo dijo Carolina, que esto está ofrecido a las familias de quienes fueron nuestros compañeros periodistas, sino que esto ya lo ofreció el gobierno de Lenín Moreno. Ya hubo este acercamiento para poder desclasificar la información, sin embargo, eso no se dio. Entonces, de esta manera nos parece importante que el presidente de la República lo pueda hacer en el próximo Consejo de Seguridad del Estado. Sin embargo, no se sabe exactamente cuándo se va a desarrollar este Consejo de Seguridad, cuándo va a ser la fecha en la cual el presidente Lasso pueda desclasificar esta información. Y justamente eso es lo que se menciona. Ellos dicen que esperan que no se dilate, que esto sea cuando en el próximo Consejo de Seguridad, que efectivamente no se conoce la fecha, que esto no se postergue más, y por sobre todo que la información que se entregue sea relevante y pueda esclarecer estos hechos, porque ayer cuando conversamos con Yadira hacía una reflexión que me parece muy importante trasladarla, y es el precedente que sería nefasto en este caso, que pueda dejar en la impunidad este caso, porque sobre todo, como decimos, podría ser un precedente que marque el hecho de que otros periodistas, que todos estamos expuestos en nuestra labor a ciertos riesgos, que si quedara en la impunidad también aquellos que violentan o que cometen estos casos ven que no existen ningún tipo de sanciones. Por eso es necesario, y no solo se trata del gremio de los periodistas o de estas 3 familias involucradas, sino en general para la justicia del país y para lo que ocurre como totalmente la defensa de la soberanía nacional. Es importante en estos momentos, incluso en los que hablamos de estos altos índices y de inseguridad que han crecido en el país los últimos meses. Por eso consideramos que es necesario durante 2018, cuando ocurrió lamentablemente, en mi caso particular, además de ser compañera de los 3, tuve que cubrir este caso y fue muy doloroso poder hacer esto, y sobre todo fue el primer caso, ¿no? No ha ocurrido antes y esperamos que no pase, pero para una de las, quizá no se puede garantizar que no vuelva a ocurrir, pero sí un elemento es importante, es que no haya impunidad. Correcto. Vamos ahora a cambiar de tema. Compañeros, amigos televidentes, en Estados Unidos el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con el alto comisionado del ACNUR, donde el tema central fue la migración. Además, mantuvo encuentros con organizaciones internacionales. Veamos. En el marco de la 9ª edición de la Cumbre de las Américas, el presidente Guillermo Lasso suscribió el acuerdo por la protección del océano en conjunto con los mandatarios de Colombia, Chile, Costa Rica y Panamá. Vamos a trabajar por el establecimiento de una red de áreas marinas protegidas que van a estar ecológicamente interconectadas. Marcamos ese hito para proteger nuestros arrecifes coralinos, para proteger nuestras especies y también para marcar un rechazo a prácticas tan deleznables como es la pesca de arrastre, que termina siendo la deforestación de los mares. Además, el mandatario ecuatoriano se reunió con el alto comisionado del ACNUR, en donde habló de temas migratorios. Juntos, movilizar más recursos internacionales para apoyar a Ecuador en este proceso de asistencia e inclusión de los venezolanos en el país. Parte de sus actividades durante este jueves fue una reunión con el presidente de Costa Rica. Sobre este encuentro, el presidente Lasso se refirió en su cuenta de Twitter. Hoy mantuve un encuentro bilateral con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Hemos iniciado formalmente nuestra negociación de un tratado de libre comercio que unirá más a nuestros pueblos. Además, también mantuvo reuniones privadas con el mandatario colombiano Iván Duque, lo cual señaló en sus redes sociales.
Muy contento de reunirme con el presidente de Colombia, Iván Duque. Dialogamos sobre la cooperación entre naciones para atender temas de seguridad, cuidado de fronteras, refuerzo al sistema de salud y producción de medicamentos. Ya en horas de la noche, el presidente Guillermo Lasso participó de la sesión plenaria de jefes de Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, revisábamos un poco lo que fue la agenda del presidente Guillermo Lasso en el día jueves, pero hoy, 10 de junio, culmina la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y se prevé que se firme el tratado, un acuerdo de Los Ángeles en el cual se espera, como decíamos, uno de los puntos fundamentales que Estados Unidos buscaba en este encuentro de primeros mandatarios y también de representantes de Latinoamérica y de América Central y América del Norte es sobre el tema migratorio. La expectativa es poder llegar a acuerdos para poder facilitar la devolución de migrantes irregulares. Esto es algo que Estados Unidos viene buscando. Nosotros, como Ecuador, la delegación decía el presidente Lasso, uno de los aspectos más importantes es la cooperación en temas de seguridad. Veremos también a su regreso el balance que haga sobre los encuentros que ha mantenido y que seguirá teniendo el día de hoy también en esta jornada de viernes. Sí, para complementar, la agenda de hoy tiene 2 sesiones plenarias de jefes de Estado, es decir, participan todos los presidentes que han acudido a Los Ángeles para conversar sobre los diferentes temas. Ecuador ha planteado el tema del narcotráfico como una de las prioridades que hay que combatir a nivel regional, pero no dejan de lado los acuerdos comerciales. De hecho, ayer conversó con el presidente de Canadá, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y lo que dijo es que hay una vía abierta para poder iniciar con un acuerdo comercial que permita a Ecuador pues, tener más inversiones y traer más dinero a nuestro país. Lo mismo pasó con el canciller de México. No hablaron con Miguel Ángel López Obrador, pero sí con el canciller y dijeron, bueno, sigamos con este camino para poder conseguir estos acuerdos comerciales que estamos buscando, que nos permiten con México entrar a la Alianza del Pacífico. Hay que recordar también, Lautaro, para también comentarle a nuestros amigos televidentes, que el día de ayer también el presidente se reunió con el secretario general de la OEA, con el secretario Almagro, quien le felicitó por el trabajo que está realizando el presidente respecto al ataque al narcotráfico, justamente como lo mencionaba Lautaro. Es uno de los ejes que más se ha mencionado dentro de las reuniones que mantuvo también con el presidente de Colombia y también con su similar de Chile. Es importante ya que se está viendo una nueva forma de manejar la política internacional, algo que ha sido uno de los puntales principales que ha mantenido el gobierno desde que asumió el cargo, lo cual se está viendo reflejado en cada una de las reuniones y estos acuerdos que poco a poco están llegando y que como tienen un objetivo final, conseguir inversión extranjera para el Ecuador. Daniel Lozano, que es un muy importante politólogo y experto en los asuntos internacionales, comentaba precisamente que lo que se vive en este ambiente es una especie de guerra fría por parte de los organizadores y de Estados Unidos, principalmente en contra, si se quiere decir, de los excluidos, entre comillas, que serían los 3 países que quedaron fuera porque no se les considera países democráticos. Estamos hablando de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, países que fueron realmente sacados de la convención en ese sentido. Tanto es así que, por ejemplo, vemos que ahora el presidente Nicolás Maduro está por viajar a Turquía, donde se va a reunir con el presidente de Rusia, Putin, y de alguna manera se está viendo esta especie de guerra fría entre las dos tendencias, ¿no? Vemos también que uno de los principales aspectos de los Estados Unidos es precisamente garantizar nuevamente el control y la hegemonía política y económica, sobre todo frente, por ejemplo, a la amenaza, digamos así, de China en la actualidad. Entonces vemos que ahora dentro del área se están estableciendo precisamente estos acuerdos para que Estados Unidos logre nuevamente ese poderío que ha tenido anteriormente en la región. Por eso hubo críticas a Manuel López Obrador, el presidente de México, porque siendo socio y estando tan cerca de Estados Unidos, se esperaba que México tenga otro tipo de reacción y de postura, pero lo que dijo AMLO desde el comienzo fue, si no están invitando a estas naciones con las cuales él sí comulga ideológicamente, entonces no cuenten de cierta manera con México completamente. De todas maneras, su canciller sí ha estado presente y son parte de esto, pero también nos demuestra, como dice Berito, que se está dividiendo otra vez el continente y eso pone más atención a lo que pueda pasar el próximo domingo en Colombia si es que llegase a ganar Gustavo Petro, que es de línea izquierdista. Así es, o sea, es un escenario geopolítico un poco adverso lo que se está viendo en la Cumbre de las Américas, pero también para los fines que tiene Estados Unidos fue un golpe muy duro el hecho de que no esté presente estos países, sobre todo porque de estos vienen los flujos migratorios más importantes que ingresan a Estados Unidos, básicamente de México, de Nicaragua, en Centroamérica, con todo lo que está ocurriendo y también de Cuba, recuerden ustedes. Ahora, ¿qué está pasando también con Venezuela? Ayer el presidente Biden conversó vía telefónica con Juan Guaidó, que es el presidente interino y el que Estados Unidos reconoce, Ecuador también lo reconoce como presidente interino.
Si bien es cierto, él no estuvo invitado también como un gesto, porque recuerden ustedes que Estados Unidos está intentando acercar un poco a Venezuela y en este caso al régimen de Nicolás Maduro por la venta de petróleo después de lo que está ocurriendo con la guerra rusa. Sin embargo, esto es algo que veremos lo que pasa, veremos lo que termina y cuáles serán las conclusiones hoy cuando se firme este pronunciamiento en Los Ángeles. Pero hay otra cosa muy importante que hay que destacar, y es el hecho de que el ingreso a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto ocurrió también el día de ayer, pero al otro extremo de Estados Unidos, que es en donde se encuentra la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es muy importante, ¿no? ¿Qué implica esto también para Ecuador? Y es que, si bien es cierto, existen 15 miembros del Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes, que son Rusia, Estados Unidos, Francia, y me falla la memoria en estos momentos, China también. Bueno, Rusia estuvo sancionado después de la guerra, pero los 10 miembros más restantes, los no permanentes, se los eligen cada 2 años. Por primera vez en 30 años, Ecuador vuelve a formar parte de este Consejo de Seguridad, y esto lo que quiere decir es algo muy importante. Como internacionalmente, la lectura que tienen de Ecuador en el ámbito de los conflictos de paz, en el ámbito de la resolución de forma pacífica de los acuerdos que pasen, esto es algo muy importante. Si bien es cierto, es un tema muy diplomático, pero esto también significa mucho de cómo el mundo está viendo Ecuador en estos últimos años. Ahora, Carito y compañeros, amigos televidentes, el tema de que Ecuador pueda ingresar a este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no solamente que es un paso diplomático muy importante, sino que recordemos cómo funciona el sistema del Consejo de Seguridad. Es decir, los países miembros no solamente dan recomendaciones, ¿sí?, de lo que se debe hacer en aspectos de seguridad y de paz, sino que toman decisiones. Es decir, las decisiones que se toman dentro del Organismo de Seguridad de las Naciones Unidas son vinculantes para los temas que se tratan en este sentido. De tal manera que Ecuador, al ser miembro de esta organización, pues va a tener voz y voto en aspectos fundamentales que tienen trascendencia en el tema de paz. De tal manera que es muy importante, y esto también pues es una situación histórica, ya que después de 30 años, o sea, la 4ª vez en toda la historia republicana de nuestro país que podemos nosotros ingresar a este Consejo de Seguridad. Lo hace en vez de México. México sale del Consejo de Seguridad, entra a Ecuador, y estos 2 próximos años serán fundamentales para las políticas que se den en este sentido. De tal manera que enhorabuena por esta situación de confianza que se da en todo este panorama político y económico que estamos viviendo. Y es importante lo que dices, Berito, para explicarle a nuestros amigos televidentes que ingresas a este grupo, a este colectivo durante 2 años, pero no empezamos ahora, sino en 2023 hasta 2024, cuando se vuelvan a elegir a otros 5 miembros, es decir, cada año de los 10 no permanentes, eligen 5 que se van turnando. En este caso, Brasil permanece como uno de los representantes de América Latina, que sale en 2023, o sea, se queda hasta el siguiente año, van a estar junto a Ecuador. Y para 2024, Ecuador quedaría como miembro de América Latina y llamarían a uno nuevo. En la elección que hubo ayer se eligieron a otros países, por ejemplo, Japón, Suiza, Mozambique en África y la pequeña isla de Malta en Europa. Son los nuevos miembros no permanentes que se suman a los que ya hemos comentado. Recordemos que en 1992 había toda esta crisis soviética con el fin de la URSS. Pocos años antes había caído el muro de Berlín, la guerra de los Balcanes. Ahora lo que estamos viviendo es la guerra en Rusia, el conflicto armado en Rusia, donde Ecuador ha sido destacado por su plan y toda su preparación y protocolo para ayudar a repatriar a ecuatorianos que se encontraban en ese país, y también para ser muy contundente frente a lo que está sucediendo en esa región de Europa. Y es importante también recordar, compañeros, que diplomáticamente Ecuador tiene que ser muy inteligente para saber qué decisión apoya y cuál no, porque nosotros no estamos en una posición como Estados Unidos, que puede decir, voy a decirlo de esta manera, puede hacerse enemigos, nosotros no, por ejemplo, y eso es algo que hemos destacado, y lo que decía Lautaro en el hecho de, sobre todo con el conflicto de Rusia, que es uno de nuestros socios comerciales importantes y no se podía alinear. Ahora Ecuador tiene una responsabilidad grande al estar ahí, tiene que ser muy inteligente. Hay también quienes dicen que no implica nada, que es simplemente un reconocimiento, pero en el ámbito diplomático es importante que nosotros estemos ahí. El Consejo de Seguridad de la ONU es uno de los organismos internos más importantes que tiene Naciones Unidas, así que celebramos esta decisión y esperamos que esto también sirva para bien y que diplomáticamente Ecuador también pueda verse en una posición favorable.
Vamos ahora a cambiar de tema, amigos televidentes. Politólogos analizan lo que implicaría poner en práctica un plan Ecuador, tal y como lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, como una estrategia para luchar sobre todo contra la delincuencia y el narcotráfico con la ayuda directa de los Estados Unidos. Los expertos lo comparan de alguna manera con lo que se llevó a cabo en Colombia y aseguran que podría rectificarse muchos errores. Seguridad. En una entrevista para medios internacionales, el presidente Guillermo Lasso puso sobre la mesa la idea de contar con un apoyo más intenso por parte de los Estados Unidos para combatir la delincuencia y sobre todo el narcotráfico en el Ecuador. El Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador. A partir de estas declaraciones del politólogo colombiano Néstor David Medina, recuerda y compara lo que fue para su país el Plan Colombia, también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, un acuerdo bilateral con Estados Unidos que se constituyó en el año 1997 y que tuvo el mismo objetivo. Inicialmente el plan fortalece las fuerzas militares, le da un nuevo enfoque, traemos equipos, aquí no habían aviones o helicópteros artillados que permitieran control de territorio cocalero y demás. En ese momento el plan arranca a funcionar, se moderniza, pero el problema va a ser pasando los 2000, 2010, donde tanto la agenda del mundo cambia en materia de seguridad en el 2001, pero también la forma de operar de la mafia. Trayendo consigo críticas. Hay otros temas de fondo que no se han combatido, como el blanqueo de capitales, los dineros que se lavan y llegan a Colombia, vínculos con la política y el empresariado. Según el académico y analista internacional Daniel Crespo, la idea de crear lazos más estrechos para luchar contra la delincuencia no es malo per se. Si bien, insisto, es importante tener una articulación al respecto, es fundamental tomar, ya que se ha hablado de este paralelismo con el Plan Colombia, tener en cuenta los aciertos y desaciertos que se dieron en el contexto del Plan Colombia para no repetir los errores y más bien tratar de articular algo que se ajuste de una forma más adecuada a nuestra realidad. Medina concuerda en que se podrían rectificar errores. Mira, el primer enfoque desde el ámbito de seguridad nuevamente va a ser la inteligencia, fortalecer la inteligencia. Y por otro lado, el factor social. Hay que desarrollar socialmente las regiones. La propuesta aún no es oficial, por ello ambos analistas aseguran que una vez concretada, habrá que analizar. Andrea Orbe, Noticias 7. Este Plan Colombia se suscribió en 1999 a raíz de todo el conflicto que tenía el vecino país con los grupos subversivos, particularmente las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero que hoy por hoy ya no existe como tal. Hay disidentes, como lo mencionamos hace poco, al desguacho, por ejemplo, eran disidentes, pero bueno, lo que hizo Colombia fue reunirse con Estados Unidos y decir, ok, ayúdenos, denos con colaboración, tanto tecnológica como financiamiento y capacitación a nuestras Fuerzas Armadas, y así se logró que Estados Unidos en 16 años entregó $10.000 millones para combatir principalmente al narcotráfico, porque ese era como el eje central. ¿Cuáles son las críticas de este Plan Colombia? Que si bien es cierto, la versión oficial era que había que luchar contra el tráfico de drogas, se cree que no, lo que en verdad quería Colombia era combatir a las FARC, y así lo hizo porque durante ese periodo de tiempo, del 2000 al 2016, se abatieron a los principales líderes del alto cúpula de las FARC. Y justamente, bueno, aquí en Ecuador hubo un Plan Ecuador. Si ustedes lo recuerdan, en el 2007 el presidente de ese entonces, Rafael Correa, aplicó un plan Ecuador en la frontera norte. No tenía que ver con un plan militar ni de seguridad, era un plan social, pero tampoco tuvo el impacto que requería. De hecho, poco tiempo después esto quedó terminado. Este nuevo plan Ecuador que plantea el presidente Guillermo Lasso tiene que ver con la seguridad, y es justamente lo que ya comentaba Lautaro, que esto se aplicó en Colombia. Hubo muchas críticas y esto es importante tomarlo en cuenta. Ahora también es cierto que esto no solamente algo que puede decidir Ecuador y Estados Unidos. Tiene que haber una revisión de los países de la región para su aplicación. Esto también ocurrió cuando fue el Plan Colombia. No es una decisión netamente bilateral. Si bien es cierto, esto tiene que considerarse por la implicación que puede también traer en la región. Ahora, es importante también ponernos en un contexto histórico, compañeros, acerca de lo que sucedió en ese momento. Es decir, ¿por qué se da esta lucha contra el narcotráfico y contra las FARC específicamente? Ya que las FARC en su inicio era un movimiento más ideológico, más que luchaba contra las desigualdades sociales y que tenía un apoyo directo de la Unión Soviética y de los países de izquierda, y en ese momento pues tenían ellos todo el contingente necesario para poder aplicar ciertas medidas de protesta social
frente a las desigualdades económicas y sociales que se vivía en América Latina en general y en Colombia en particular. El problema es cuando ya no tienen este apoyo por parte de la Unión Soviética, existe una necesidad entonces de poder financiar sus actividades y pues llegan a tener una alianza, una estrategia directa, si es que se puede llamar de esa manera, con el narcotráfico. Es ahí cuando comienzan los problemas directamente y cuando, claro, la sociedad colombiana se ve abocada frente a una situación de violencia extrema. Lo mencionamos en esta mesa de trabajo ayer, compañeros, lamentablemente en nuestro país ya estamos viviendo brotes de lo que podría ser un terrorismo y es precisamente lo que el gobierno quiere evitar a toda costa. La ventaja es que Estados Unidos ya tiene una guerra bastante adelantada frente a estas circunstancias, entonces la aplicación, digamos, a nuestro país podría adaptarse de cierta manera y como bien lo han dicho los expertos, Paco, es muy importante también que se puedan corregir muchos errores, sobre todo que vayan en detrimento o en contra de los derechos humanos. Yo creo que es importante esa parte que acabas de mencionar, Vero, porque si bien es cierto, el presidente Lasso anunció el tema del Plan Ecuador, es importante resaltar que nosotros hasta el momento, a pesar de la violencia que se ha vivido, no estamos llegando todavía a un límite que ha vivido Colombia en esos años. Lo importante de este plan es poder evitar llegar a esos puntos de violencia que todos conocemos por la historia que vivió Colombia en esos años. Entonces, el tema de que sea un plan preventivo y que Estados Unidos ya tenga conocimiento de cómo actuar, va a ayudar a que el trabajo que se está realizando actualmente, las políticas que se están aplicando, ya hablamos al principio sobre la ley para evitar que dos personas vayan en moto, otro tipo de políticas que se van a seguir implementando para también darle seguridad a los ciudadanos y poder cortar de raíz el tema del narcotráfico, que como ya se han anunciado, como ya lo han dicho las autoridades, es el principal foco de violencia y lo que está intentando tomarse las calles, lo hizo, lo quiere hacer con las cárceles y ahora con las calles. Importante también que los ciudadanos podamos también estar seguros, ¿no? Así es, este es un análisis importante, seguramente vamos a tener entonces cuál es la resolución y la aplicación de este Plan Ecuador a nuestro país y lo más importante es que se pueda luchar desde la raíz, desde la base fundamental de uno de los problemas que está aquejando a la sociedad, el narcotráfico y todo lo que se deriva de este negocio ilícito. Hacemos una pausa, amigos televidentes, ya regresamos enseguida con el mundo de los deportes y la entrevista que tiene nuestro compañero Fabián Alarcón con una de las grandes, Jacqueline Facto. Ella es karateca campeona y está aquí con nosotros para compartirnos sus experiencias. Ya regresamos después de la pausa. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, estafadores utilizan supuestas ofertas laborales para cobrar montos a sus víctimas. Este es del afán, este es del fin. Según los testimonios, estarían solicitando montos para captaciones previas a la adjudicación de trabajo. Atención porque en la siguiente nota les vamos a contar los detalles y sobre todo les alertamos acerca de esto. Los estafadores han apuntado a las personas desempleadas para engañarlos con supuestos puestos de trabajo. En este caso, usaron el nombre de la empresa Keyport, la cual administra el aeropuerto Mariscal Sucre en la capital. Según Paula, nombre protegido, habrían publicado la oferta laboral en redes sociales y según lo que supo, alrededor de 200 personas postularon. Me empezó a pedir requisitos como cuando vas a una empresa a dar un proceso de contratación y este señor me pidió, entre tantos documentos, un curso básico de prevención y de riesgos laborales. Paula no contaba con estos cursos que eran requisito, lo que le informó al supuesto reclutador. Este le entregó el número de una supuesta academia de formación. Esos cursos tenían un costo de $150 cada uno, en total serían unos $300. Pues ahí ya lo vi un poco raro. Investigué sus nombres en Keyport S.A. y la verdad es que no vi en ningún lado esos nombres. A lo que los estafadores le dijeron que se trataba de un nuevo departamento y que era nuevo personal del aeropuerto Eloy Alfaro en Manabí. Paula pidió prestado a varias personas para poder completar los montos solicitados. Ella realizó 2 pagos para los uniformes, uno de $50 y el otro de $30. Y pues el día miércoles me dice este señor que como hice 2 pagos, congelé esa cuenta y debía volver a pagar $80 más. Y aquí me empezaron a insistir mucho y por eso ya me di cuenta que esto se trataba de una estafa.
La empresa aclara a la ciudadanía que no publica trabajos en redes sociales y que no utiliza su nombre en plataformas de empleo. Además, no se comunica a través de WhatsApp y su correo institucional termina en @keyport.com. Si usted recibe un correo de otra terminación, repórtelo inmediatamente y recuerde que no se solicita ningún pago para obtener un puesto de trabajo. Manuela Bedón, Noticias 7. Importante la advertencia y sobre todo el caso que estamos revisando el día de hoy, compañeros, amigos televidentes, porque si bien es cierto las redes sociales han servido para acercar a las personas, también ahora es un instrumento para este tipo de estafas. Hay que recordar, como lo mencionaba la nota que acabamos de ver, que las empresas no envían números, no envían mensajes por WhatsApp, no envían links y mucho menos envían como requisito que tengan que dar dinero, que depositar dinero para conseguir un trabajo. Así que también es un llamado de atención a todos nosotros para que estemos atentos a este tipo de estafas, que no es la única que existe. Existen muchas de este tipo de mensajes, de llamados de empresas para estafar a las personas, compañeros. Muy bien, muy buena recomendación, Paco, compañeros, y de esta manera nosotros llegamos al final de la presente emisión informativa. Se nos acabó el tiempo, realmente creo que nos faltan minutos para poder conversar un poco más acerca de los temas trascendentales. Pero bueno, continuaremos mañana con más información. A partir de las 7 horas en punto, aquí en Noticias 7, les extendemos una invitación también para que nos acompañen hoy a las 22 horas y deseándoles el mejor de los éxitos, compañeros. Un feliz día para ustedes. Feliz día para todos. Para ustedes también.